Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor no respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz
esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
imposible quien Jesús como a su Hijo Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Declarado justo soy en Vamos, hermanos, buenos días. Qué bendición el que podamos reunirnos a través de esta manera, ¿verdad? De todas maneras, recuerden ustedes que la rueda debe de seguir rodando y pues mientras tengamos, hasta que no tengamos la oportunidad de que esto se pueda hacer de una forma consistente, presencial, entonces pues lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí es el poder aprovechar estas plataformas para poder compartir la palabra, para poder aprender, porque no solo se trata de que ustedes reciban, sino que la persona que está de este lado de la cámara también pueda aprender compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que antes que nada vamos a orar y vamos a pedir que sea Dios, que sea el Espíritu Santo quien guíe la enseñanza de esta mañana, entendiendo, amados, como vamos a ver en otra ocasión, en una siguiente ocasión, que separados de Él nada podemos hacer. Padre del cielo, te damos las gracias en esta mañana por esta bendición que tenemos, Padre, de poder abrir tu palabra, Padre, de poder revisar las Escrituras, Señor, de poder aprender de ti, saber lo que tú quieres de nosotros, Señor, de poder apartarnos por un momento, Padre, de toda realidad, Padre, del mundo que nos pueda rodear, sencillamente para estar aquí, Señor, como aquella María que estuvo a tus pies escuchando tu voz. Así que en este momento, Padre, pues sencillamente dejamos nuestras cargas, dejamos nuestras peticiones, nuestras ansiedades delante de ti, para que este corazón, Señor, abierto y tranquilo, Padre, en paz, con tranquilidad, pueda escuchar tu voz en esta mañana y poder aprender de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, amados, pues fíjense que yo quería, no sé si alguna vez les comenté yo que en los tiempos de pandemia, allá en el 2020, cuando yo vivía allá por San Antonio Abad, pues miren qué bonito, porque se da la oportunidad de que tanto los miércoles como los domingos los vecinos de la residencial de diferentes denominaciones nos reuniéramos para orar. Orábamos, alabanzas, no importando qué denominación eras, todos aquellos que estudiaban la palabra compartían en algún momento. Era una cosa preciosa, ¿verdad? Preciosa, en la cual el único objetivo nada más era el poder buscar de la presencia de Dios, buscar de su poder, de su tranquilidad en un tiempo tan difícil. Pues yo recuerdo que yo pues no perdía la oportunidad de poder predicar el Evangelio, de poder hablar acerca de la gracia,
acerca de la salvación que viene únicamente por fe, ¿verdad? Y poder separarlo acerca de las subsiguientes obras que preceden a nuestra salvación, a nuestra redención, ¿verdad? O sea, por sus frutos los conoceréis. Pero fíjate que había una vecina bien especial ella, porque ella se veía que estaba bien ávida de conocer la verdad. Entonces me acuerdo que hablando y poniendo claro que la salvación no depende de lo que yo haga, ¿verdad? Sino que es un regalo inmerecido de Dios. Pues ella en algún momento me acuerdo que preguntó, pero preguntó con aquella, no sé si era con esa tristeza o con esa decepción, y preguntaba y decía, pero ¿no será posible hacer una combinación? ¿No sería posible, o sea, con la fe que yo recibo, poner de mi parte para ganar esa salvación? Yo no sé, por veces me pongo a pensar que a lo mejor ella tenía ahí guardaditas algunas obras por las cuales poder canjear por la redención de sus pecados. No sé, no lo sé la verdad, pero lo que pasa es que yo creo que así le han enseñado a uno. Yo muchas veces creo que es difícil para muchas personas el poder reconocer que esto es un regalo. O sea, ¿cómo poder recibir? O sea, al entender lo grande del regalo de la salvación en Cristo Jesús, ¿cómo poder aceptar que algo tan grande pueda ser regalado? Fíjate que si tú buscas en YouTube, por cierto, ahora cuando estoy en esto de las pilas de andar en moto, a mí, yo tengo años de andar en dos ruedas, ya sea en bicicleta de ruta, bicicleta de montaña y ahora en motocicleta. Entonces, entre todos los videos que vemos, hay un video en el que aparece un hombre que va en una moto, una BMW de 1250, que actualmente usted pregunta cuánto era una moto de esas, vale alrededor de $30,000. Pues en el video se ve, no sé en qué país será, pero que este hombre llega como a un food court o a una plaza donde venden comida, y él se parquea y en ese momento está el cuidandero, yo creo que el que cuida los vehículos, y de repente ve la moto y empieza a apreciarla y sin que le digan nada empieza a limpiarla, y el dueño de la moto pues se ven en los videos de vigilancia que él se queda viendo a la persona lo que estaba haciendo. Y no me pregunten cómo ni por qué, pero se ve en el video cuando el dueño de la moto le invita al que cuida los carros a que vaya a dar una vuelta en moto y en el parqueo. Entonces, él llegó maravillado, y en ese momento es increíble cuando el hombre le regala a esta persona una moto de $30,000. Y se ve en el video, como les digo, no sé si el video es arreglado o no, pareciera que no, pero se ve cuando él saca sus papeles, los papeles de la moto, se les entrega a esta humilde persona, porque realmente es una persona humilde, ¿verdad? Ya anteriormente él pues como que llamó a un vehículo para que los fueran a traer. Pero imagínate tú la impresión de una persona quien sin qué ni para qué, ¿verdad? Sin un motivo en particular, otra persona le regaló algo carísimo. Entonces, nosotros muchas veces nos cuesta, yo creo que a la gente le cuesta creer eso. Pero pasando a ese punto, pasando a un punto que es tan importante en el de que poder reconocer que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestra salvación, y aún el desarrollar las buenas obras que vienen a continuación no dependen de nosotros, y es imposible que las hagamos por nosotros mismos, cuando Cristo mismo decía, según yo oigo, así hago, así digo, así juzgo. Y cuando él dijo claramente, miren, separados de mí, nada podéis hacer. Pues fíjense que hace unos días atrás, escuchando una predicación, yo escuchaba que el pastor decía que afianzando el hecho de que uno no puede comprar con sus obras la salvación, sino que es una cuestión por fe. Pero que esa fe es necesario que sea demostrada. O sea, no es que yo tenga que demostrarlo, sino que realmente una conversión tal, un regalo tal, se demuestra espontáneamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo, personas que tuvieron contacto directo con Cristo, aquel endemoniado de Gadara, que veremos más adelante, el cual pidió irse con Cristo, y Cristo le dijo, ve a hablarle a los tuyos. Y dice que este hombre con denuedo, ¿verdad?, con amor, con gratitud, iba a predicar a toda la Decápolis, abriendo la oportunidad para que esta gente pudiera conocer a Cristo Jesús. Entonces, también la palabra, pues, si no me equivoco,
Si no recuerdo mal, Santiago es quien dice que una fe sin esas obras es muerta. Ahora, ojo con esto. No estamos hablando de que las obras con la fe, como hablamos al principio, es la combinación para que tú obtengas la salvación. No, pero de alguna manera, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. No solo estamos hablando de dejar de hacer las cosas que decían antes, sino de comenzar a hacer cosas nuevas. Recuerda que estamos hablando acerca del dominio propio. Dominio propio es aquello que nos enseña a nosotros a dejar de hacer lo que no conviene y hacer las cosas de Dios. Pero lo único que se puede hacer eso es teniendo nosotros a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, me llamó mucho la atención porque vamos a ver realmente el peso de esto, vamos a ver principios acerca de esas obras, acerca del servicio, porque realmente lo que nosotros a partir del momento es que nosotros nos convertimos en administradores de esa gracia. Pero ya leeremos el versículo más adelante. Por el momento, si gustan, acompáñenme a el libro de Salmos, un versículo que a mí me encanta muchísimo porque yo creo que habla acerca de nuestra realidad en la actualidad, y es el Salmo 138:8. Si no aparece en pantalla, no te preocupes, y si tú puedes buscarlo más adelante, yo te lo leo en este momento. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a cumplir un propósito en mí. O sea, tú no eres ya lo hemos dicho muchas veces y la verdad es que tenemos que ser claros. Nosotros no somos ningún accidente de la naturaleza. Realmente nuestra existencia aquí, y principalmente si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, tiene propósito que Dios va a cumplir a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera tenemos que entender que fuimos creados para servir, pero también ahora hemos sido salvos para servir más que nunca. Efesios 2:10. O sea, acuérdense que Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Un regalo grandísimo. Por eso, ¿cómo lo hemos comparado? No por obras, para que nadie se gloríe y diga, por mi mano fuimos salvados. No, ese no es el tema. Sino que Efesios, el versículo que le sigue, de Efesios 2:9, es el versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate bien esto. Las obras no son las que nos salvan, pero habiendo sido salvos, hemos sido creados en Cristo Jesús. En ese momento que tú aceptaste a Cristo, fuiste creado, naciste de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces los escogidos, nacidos nuevamente en Cristo Jesús, fueron creados para esas buenas obras, que en esa elección que tuvo Dios, fueron preparadas para ti desde la fundación del mundo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Si lo tienes ahí, perfecto. Si no, yo te lo leo. Dice, Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Okay? Un corazón salvado es un corazón que sirve. Porque ya morimos para el mundo, para ese sistema del mundo. O sea, hemos sido apartados del sistema del mundo, ¿verdad? Y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cual nos resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Si no, ponte a pensar. Dice Cristo que Él está allá, Él fue al cielo a preparar moradas y que nos espera allá. ¡Qué rico! Entonces uno pregunta, bueno, y entonces si es así, ¿por qué cuando yo lo acepté a Él, cuando por fe yo tomé esa decisión, por qué no me llevó al cielo? Porque Él va a cumplir un propósito en nosotros. ¿Estamos? ¿Por qué? Para que llevemos frutos para Dios. Muy bien, pero vamos a ver un poco acerca de principios bíblicos del dar. Principios bíblicos del servir, del obrar, ¿verdad? O sea, hay principios en esto. No es que nosotros hagamos cualquier cosa, sino que debe de llevar ciertas características. Y para eso, quiero que me busquen, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11, un versículo que a mí me gusta muchísimo porque explica muy bien cuál es la naturaleza, cuál es la esencia del servir, de las obras, de esos frutos. Bueno, los frutos que se generan a través del servicio, ¿verdad? Entonces, ese obrar, esas obras, ese servicio
está, por decirlo de alguna manera, está normado, tiene principios que cumplirse. Ok, primera carta de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11, dice, oigan bien, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los principios. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de estar sirviendo? ¿Verdad? A la hora de servir, a la hora de obrar. Número 1. El servicio cristiano es un deber que Dios espera de cada creyente. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido por lo menos un don. La cita comienza diciendo, cada uno según el don que haya recibido. Quiere decir que todos hemos recibido un don. Todos hemos recibido un don. ¿Ok? Fíjate, Efesios 1, del 8 al 9 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Segunda de Pedro 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Segunda de Corintios 9, 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que nosotros tenemos todo. O sea, tenemos un don y tenemos toda la capacidad para poder servir. Según el don que he recibido, usted ha recibido 1, 2, 3, 4, no sé cuántos dones pueden ser. Al menos yo te puedo decir, en mi caso particular, cuáles son los que yo he utilizado desde el momento en que acepté a Cristo Jesús. Uno de ellos es el de hablar en público. Que lo haga bien o que lo haga mal es otra historia, pero más adelante veremos que eso tiene que ser con excelencia. Uno debe de buscar la excelencia en el servicio que le da a Dios. Pero una de las cosas que yo he tenido tal vez desde pequeño es que no me ha dado temor en hablar en público, ¿ya? ¿A quién ponían a exponer en el colegio? ¿O a quién lo ponen a exponer en conferencias de negocios? Bueno, déjame decirte, cuando yo estaba pequeño, en la escuela dominical o en la escuela de verano, lo que pasaba muchas veces era que, te estoy hablando que yo tenía 7, 8, 9 años, lo que pasaba en ese momento era que cuando terminaba la escuela bíblica de verano, en ese momento siempre pasaban a niños a que contaran la historia de cada día o la historia misionera que se contaba a través de toda la semana. Pues bueno, ¿a quién crees que le tocaba tener que explicarle a toda la iglesia, contarle una historia? Bueno, pero eso es para explicarte nada más un poco acerca de parte de los dones que, de los dones que Dios te da y según el don que hayas recibido, entonces es lo que está explicando. Otro que pues me ha tocado tal vez sin pensarlo, sin quererlo, es el tema de servir logísticamente. Es de aquello de que si alguien pues me pide ayuda y puede dar algún transporte o le hacer algún tipo de favor, entonces en buen salvadoreño a mí me cuesta decir que no. A veces me toca decirlo, pero no es algo que mucho me guste porque tal vez yo tengo un poco en la piel el tema de poder servir, ¿verdad? No, honestamente tengo que ser bien sincero, no se me da mucho a mí el dar económicamente. Eso sí les puedo decir que yo he escuchado momentos bien puntuales en los que Dios me ha dicho, dale, págale esto, hazlo. Dios, yo recuerdo muchos momentos bien puntuales que en paz Dios me ha dicho esto, pero no es algo, es algo, como te repito, bien puntual. Entonces, uno debe de reconocer cuáles son los dones que Dios le ha dado. Como te digo, el mío puede ser el tema de servicio logístico, digámoslo así, el poder apoyar, ¿verdad? Bueno, me gusta la alabanza, si canto o no canto es otra historia, ¿verdad? Se me da, quizás no lo he desarrollado como otros, pero sí, pues me gusta la guitarra, obviamente, pues yo reconozco el talento de otras personas, pero me ha dado a mí la oportunidad de poder servirle a Dios en esas áreas. Te comento eso porque, no por lo que soy yo, porque al final de cuentas quien da el don es Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos viendo, el primer principio es que todos tenemos un don, todos tenemos algo, todos tenemos una gracia, ¿verdad? Digámoslo así, una habilidad que Dios te ha dado para poder servirle. Entonces, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los demás. Miren lo que dice Santiago 4:17.
Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, el que reconoce que tiene un don, ¿verdad? Que Dios le ha dado para poder servir, y no lo hace, le es pecado. Ojo, o sea, Dios espera que ese don que tú tienes, tú lo uses. Luego sigue diciendo el versículo bíblico, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que los beneficiarios de ese servicio son las personas que me rodean. Son las personas que me rodean. Antes de eso, se me había olvidado, yo tengo aquí una listita, porque, óyeme, tú puedes decir, sí, yo tengo un don, pero soy muy viejo. Ahora me era viejo, ¿verdad? Ay, no, miren, es que saben qué pasa, soy inseguro y me gusta mentir. Jacob también. ¿Se acuerdan de Jacob, verdad? El usurpador. Jacob mentía y era inseguro. José era consentido. José, quien llegó a ser casi que faraón de Egipto, era consentido. Pero mire, Dios lo usó. Moisés tartamudeaba. Gedeón, que fue a liberar al pueblo de Israel, era pobre. Él era pobre, él venía de un lugar pobre. Sansón era codependiente. Por eso fue que le fue mal con Dalila. Definitivamente Rahab cuenta que era una ramera, pero fue usada por Dios. David o por lo menos actuó como un asesino y un adúltero. Jeremías era el profeta llorón, siempre estaba deprimido. Jonás era rebelde. ¿Y por qué? Pues? ¿Verdad? Jonás era rebelde. Noemí era una viuda. Ana era estéril, la mamá de Samuel, ¿verdad? Y Dios lo usó en su esterilidad, ¿verdad? Nació un niño que llegó a ser el gran profeta de Israel. Juan el Bautista era excéntrico. Imagínense ustedes que él predicaba en el desierto y se ponía piel de animales, piel de cameo, que creo que era, ¿verdad? Una piel, y comía langostas y miel silvestre. Entonces yo imagino que todos llegaban a ver el espectáculo que hacía Juan el Bautista. Entonces tú dirás, vale, yo ahorita pensando, excéntrico, ¿qué significará para ti la palabra excéntrico? ¿Significará que la forma como vives, la forma como vistes, si te pintas el pelo, si tienes tatuajes? Yo no sé cuál será, pero no importa cuál sea tu condición, tú tienes y tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú tienes un don que tú puedes utilizar. Juan el Bautista, Pedro era impulsivo, terrible. O sea, él era de los que él no pensaba lo que decía, no, es decir, él no pensaba lo que iba a decir, él solo decía lo que pensaba nada más. Tenemos a Salomón, muy rico. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando acerca de Felipe y el etíope, verdad? El etíope era un hombre rico, pero no por eso, el etíope era un hombre muy rico, pero no por eso Felipe no dejó de obedecer la voz de Dios al acercarse a él. Y recuerden que no sabemos si el impacto que tuvo este encuentro del etíope con Jesús fue lo que permitió el abrir el evangelio a Etiopía. No lo sabemos, pero es muy probable. Tenemos el caso de Marta, preocupada por todo. Ya tenemos el caso del gadareno, endemoniado, ¿verdad? Que Dios lo usó, y más adelante creo que vamos a leer esa parte, la samaritana, ¿verdad? Fracasada en varios matrimonios, pero miren, ella fue una puerta para el evangelio a Samaria. Zacarías, según dicen, era impopular, cero popularidad. Tomás era dudoso, tenía dudas, él dudaba, era incrédulo. Pablo tuvo una salud pobre, según la Biblia comenta que ese aguijón que tenía era algo en su carne, tenía una enfermedad, y Dios lo usó. Y Timoteo, al parecer, era joven e inseguro. Bueno, que en aquel entonces joven de 40 años se consideraba joven, pero era inseguro. Y ahí podemos ver la lista nosotros. Estamos tocando el tema de los dones. O sea, todos tenemos un don. Bueno, hace poco estábamos platicando con Cristian y con Gerardito, impresionante. Este hombre, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero creo que es un empresario, un influencer, de este hombre que no tiene ni brazos ni piernas. Pero es increíble todo lo que este hombre puede hacer no teniendo brazos ni piernas. Entonces, no hay excusa alguna para decir yo no lo puedo hacer. No lo hay. Todos tenemos un don y Dios espera que lo utilicemos. Ok, ahora, ¿quién es el beneficiario de este servicio? No es Dios, ¿verdad? Dios tiene una parte en esto. Él recibe algo de esto. Pero el beneficiario directo en los servicios son los hermanos, son los demás. Por eso dice, ministrelo a los otros. Cada quien, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En la versión NBI dice, póngalo al servicio de los demás. Tiene la oportunidad de servir, sirva. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir, sinónimos: administrar, ayudar, ministrar, atender. Es buscar el bien, el beneficio para otro. Eso es. Pero recuerden, separado de mí, nada podéis hacer. Filipenses 2, del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. La actitud para poder servir a otras personas. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué espera Dios? Número uno, que nosotros ocupemos el don que hemos recibido, esa gracia que hemos recibido, esa, ¿cómo se llama? Esa habilidad que tenemos en Cristo Jesús. Número uno. Número dos, ¿para quién? Para todos los demás. Número tres, ¿cómo tiene que ser tu servicio? Con calidad. Porque dice la cita bíblica, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. O sea, se espera, nosotros, por eso les decía en principio, ok, el hecho de que yo pueda hablar no quiere decir que porque yo creo que, no, al revés. Como yo no tengo miedo de hablar en público, eso no quiere decir que no importa lo que diga y cómo lo diga. Es importante lo que voy a decir y es importante cómo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un buen administrador. Tengo que ser yo, o sea, tengo que hacerlo con calidad. Dice Colosenses 3, del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, nuestra mente tiene que ser, nosotros le vamos a servir al Rey, a un Rey amoroso, a un Rey que merece lo mejor de nosotros, como buenos administradores. Ok. 1 Corintios 3, del 11 al 15 dice, oigan bien, 1 Corintios 3, del 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Separado de mí, nada puedes hacer. Y sobre este fundamento, alguno edificare, y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, aquí cambia el asunto, madera, hena, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, oigan bien, manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las obras de calidad. Ok, las obras obviamente de calidad son aquellas que van a ser probadas por fuego y van a pasar adelante, que serían las de oro, plata y piedras preciosas. Aquí dice que, oye, estas obras no son las que van a garantizar tu salvación, porque aquí dice, ok, es como que tú vas a entrar en una puerta de fuego y vas a llevar tus obras en tus manos. Aquellas que perduran, aquellas que fueron sobreedificadas realmente sobre Cristo Jesús, son las de oro, son las que dice las de oro, plata, piedras preciosas. Esas que pasando por fuego van a pasar. Y las otras, si estamos hablando de que vamos a pasar por fuego, madera, heno y hojarasca, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, raspadito, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque la salvación, ese sello que tenemos del Espíritu Santo, no es quitado, no va a ser quitado, y no es por nuestras obras que lo mantenemos. Pero como vuelvo y repito, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo debe de ser el servicio que le demos a Dios? De calidad. ¿Qué motivo tiene que haber? Tiene que haber primero el motivo de que para Dios hay que darle lo mejor, y lo mejor es lo que perdura, ¿verdad? Ok. Otro motivo es la gratitud, y por eso mencionábamos hace un momento nosotros, por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno. Esa historia no la vamos a leer toda, pero está en Marcos capítulo 5 del 1 al 20, y vas a leer tú
el encuentro que tuvo Cristo con este hombre de Gadara que estaba endemoniado, y ya cuando Cristo libera a este hombre de los demonios y que aterrorizada la gente lo echan, Cristo va a tomar una barca y luego termina en el versículo 18 en adelante diciendo: al entrar él, o sea Cristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y mira lo que él hizo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 grandes ciudades de Grecia, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del servicio por gratitud. Pero no solo por gratitud, no solo por gratitud, sino que tenemos el caso de Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo le preguntó 3 veces que si lo amaba? Eso está en Juan capítulo 21 del 15 al 17. Solo te voy a leer nada más el versículo 17 que dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser buenos administradores? Sabiendo que vamos a darle lo mejor al Señor y que eso bueno va a sobrepasarnos a nosotros. Las famosas coronas que luego se pondrán a los pies de Cristo Jesús, unas no llegarán. Unas, lamentablemente, las que hicieron de papel, de cartón, así como las que venden en las ventas de hamburguesas, se van a quemar. Esas no llegan. Segundo, la gratitud. Mira, Zaqueo, la samaritana, el gadareno, o sea, cómo esta gente actuaron en ese encuentro con Cristo, por gratitud. Fueron impactados por la vida de Cristo. Y tenemos el caso de Pedro, por amor. En 1 Corintios 13, el 1 al 3, que habla acerca del amor, ahí te dice que sin amor, lo que hagamos, es que son como platillos que suenan, nada más. ¿Ok? Entonces, cada quien según el don que ha recibido, todos hemos recibido un don, ministrelo a los otros, o sea, pongan en servicio a los demás, como buenos administradores. ¿De qué? Punto número 4, de la multiforme gracia de Dios. Es decir, acuérdense que en 1 Corintios 12 habla acerca de que somos un cuerpo. O sea, yo no sé si alguien tendrá todos los dones, ¿verdad? Pero el cuerpo es un cuerpo que tiene su cabeza, sus manos, ¿verdad? Tiene boca, tiene ojos. Imagínate tú una mano caminando, solo una mano caminando, ¿verdad? O un pie, como el de la familia Adams, el dedos, que anda caminando ahí. ¿Qué más hace? O sea, todos no necesitamos, por eso ponen el ejemplo del cuerpo, porque todas las partes del cuerpo son necesarias. La multiforme gracia de Dios. Y también acuérdense que en Efesios 4, ya le hemos hablado anteriormente, el hecho de que algunos constituyen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Entonces, hay una multiforme gracia, hay una diversidad de formas en las cuales nosotros podemos servir. En la música, el diaconado, ¿verdad? El servicio directo, el servicio logístico, compartiendo la palabra, transmitiendo la palabra. En fin, hay tantas maneras de poder hacer el bien. Ojo, bajo el fundamento que es Cristo Jesús. Si tú lo haces fuera de ese fundamento, definitivamente ese ni va a pasar. No pasa. Definitivamente no pasa, ¿verdad? No hay manera. Ok. Dice también que si uno hable conforme a la palabra de Dios. Dios me libre a mí, realmente a todos los que compartimos la palabra, el no compartir palabra que sea de Dios. Pero también dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O sea, vuelvo y repito, no es en nuestras fuerzas. ¿Ya? Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, del 20 al 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Quién me hace apto? Dios. Haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, separado de mí, nada puedes hacer. Esa predicación viene para la próxima, ¿verdad? Es algo que he estado estudiando yo y es lo que me pone de rodillas cada día, ¿verdad? Para saber, pues, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Okay? Si quieren, hagamos un pequeño recuento hasta ahorita. Primero, todos tenemos un don, y Dios espera que lo utilicemos. Segundo, ese don es para servir a todos los que nos rodean, ¿verdad? Y principalmente a los de la familia de la fe. Número 3, tiene que ser con excelencia, tiene que ser con calidad, como buenos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios, entendiendo de que somos un solo cuerpo, pero somos muchos miembros y todos hacemos algo diferente, somos especiales para hacer algo diferente. ¿Ok? Y además de eso, conforme a... Ok, y tenemos que hacerlo siempre sobre el fundamento, ¿verdad? Sobre el fundamento que es Cristo Jesús, sabiendo que tenemos que hacer las cosas con el poder que Dios nos da, ¿verdad? Con la preparación que Él nos da. Él es quien nos embiste, Él es quien nos da tanto el querer como el hacer su buena voluntad por Jesucristo. Ajá, para que aquí está la parte importante. Es una parte importante porque si yo no mencionara esto que voy a decir ahorita, estaremos hablando herejías. Acuérdense que una herejía es aquella doctrina que trata de elevar al hombre. La carne manifiesta. Pero todo lo que hagamos tiene un propósito. Acuérdense, todo tiene un propósito. Y esto es el final del versículo bíblico que dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo es por Jesucristo. Si no pasa por Jesucristo, no vale. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las citas bíblicas que echan por el suelo cualquier doctrina que quiera elevar al hombre, elevar su autosuficiencia, su libre albedrío. No, es que no es así. Todo lo que hemos hablado ahorita redunda en este gran final. En este gran final, mi querido hermano, creyente, cristiano, todo redunda en que al final de cuentas la gloria solo es para Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre. Óyete esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También 2 Corintios 9, del 12 al 13 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Más claro imposible. Vuelvo y lo repito para que lo busques. 2 Corintios 9 del 12 al 13 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta. ¿Recuerdan quién es el público, verdad? Beneficiado con nuestro servicio, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. No, sí. Mejor miren, ya lavemos las cacerolas, apagamos la luz y vámonos, porque aquí está claro lo que están diciendo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Cómo podemos hacer esto? Llenándonos de Cristo. O sea, miren, uno siendo cristiano se alimenta a través de la palabra de Dios, pasando en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia de Marta y de María? Marta haciendo muchas cosas. ¿Cómo nos enseñan a veces en las iglesias? Actuar, hacer. De repente, ya lo hemos dicho varias veces, llega un nuevo cristiano recién nacidito, ya quieren ponerlo a que corra, cuando tiene que aprender a gatear, a caminar. O sea, hay que darle tiempo. Esa persona tiene que pasar tiempo al Espíritu del Señor, como decía María.
Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Vamos a convertirla en una Marta que se va a quejar por todo, a un Caín, que va a terminar matando a alguien. ¿Por qué? Porque se les enseñamos a servir. El servir, acuérdense, el servir tiene que ser un resultado espontáneo de tu fe. Volvemos a ver el caso de Zaqueo, el caso de el eunuco, el caso de la samaritana, el caso del gadareno, que fue liberado por de sus demonios. ¿Me explico? Debe de ser algo espontáneo, pero eso ocurre únicamente cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú escuchas la voz de Él. O sea, es imposible que estando tú en la nueva condición de cristiano y estés expuesto a la palabra de Dios, a esa comunión con los hermanos maduros y cristianos, es imposible que eso no te lleve a hacer algo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En ese momento, las peticiones de tu corazón va a ser nada más hacer su voluntad, glorificar su nombre, darle gracias por todo lo que ocurra, servir a los demás. De eso estamos hablando. Exactamente, amados, de eso estamos hablando en este momento, ¿verdad? De cómo se hacen las cosas. Filipenses 2:3 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para finalizar, termino con una cita que hemos estado platicando muchas veces y es el pie para lo que platicaré la próxima vez que tenga la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de estos medios. Juan 15, del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y al final de cuentas, es lo que hemos venido hablando, porque separado de mí, nada podéis hacer. La próxima vez vamos a hablar acerca de este tema. Pero vamos, volvemos nuevamente al principio de lo que hemos venido hablando. La fe no se combina, no hay tal programa en el que fe más mis esfuerzos personales van a ser premiados con la vida eterna. No. La vida eterna, la redención de nuestros pecados, únicamente es por la gracia y misericordia de Dios. Gracia es ese regalo que no merecemos y misericordia es ese castigo que merecíamos y que no recibimos. Pues por esa gracia, por ese inmenso amor, es que tú tienes la oportunidad de ser llamado hijo de Dios y tienes la oportunidad de vivir en su presencia eternamente. ¿Estamos claros con eso? Pero si Él no te llevó inmediatamente a la morada celestial, es porque Él va a cumplir un propósito en ti. Eso te debe de quedar claro. Él va a cumplir en ti propósitos importantísimos. Y ya vimos cuáles son los principios de eso. Número 1, tú tienes un don. Lo tienes porque lo tienes, ¿verdad? Número 2, es para ministrarlo a otras personas. ¿Ya? Para ministrarlos a otros. Como buenos administradores, con calidad, de esa multiforme gracia de Dios, de los cuerpos, de la diversidad que tenemos nosotros, ¿verdad? El que hable palabra, hable con la palabra que Dios le da. El que ministra, hágalo con el poder que Dios le da. No es con propias fuerzas, es en el poder que Él da. Para que en todo sea Dios glorificado en Cristo Jesús, a quien le pertenece el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra. Padre, que nos habla sola, Señor. Qué espectacular es esto, Señor. Es ver, Padre Santo, tu palabra en acción en nosotros, Señor. Padre, te pedimos nuevamente, y más bien te agradezco, Señor, por esta palabra, porque, Padre, sabemos que la lectura de tu palabra nos alimenta, Señor, pero también esta experiencia de poder escucharla, Señor, ya sea yendo a la iglesia a través de estos medios, fortalece nuestra alma, Padre bendito. Que es lo que yo espero, Señor, que cada espíritu en esta mañana pueda salir fortalecido con esta palabra, para que tome la decisión en este momento, Padre, de hacer caso a ese espíritu que le dice: acércate a ese carro, háblale, sirve, ayuda a esta persona, háblale a esta persona. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido creados, para buenas obras que fueron destinadas desde antes de la fundación del mundo. Por lo que te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, por esa bendición que tú nos das de ser parte de tu pueblo, Señor.
de ser esos embajadores, Padre, para poder mostrar, Padre, para poder llevar a cabo ese plan de salvación, Señor, a toda nación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces ya sabes para lo que fuimos creados y ya sabes cómo es que se debe de hacer. Así es que no me queda más pues de agradecerles a ustedes por su atención y recuerden, todos los domingos a través de estas plataformas usted va a estar expuesto a una palabra que no solo puede cambiar tu vida, sino que puede hacerla crecer de una manera maravillosa. Amados, que pasen un feliz domingo. Muchas bendiciones. Mi vergüenza de ser culto, y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo no sabía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo no sabía, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo no sabía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo no sabía, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.